Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos acompáñenme por favor, sean bienvenidos. Los que nos ven a través de Facebook, YouTube, sean bienvenidos. Les mandamos un abrazo ahí en su casa, tomen sus Biblias, prepárense para leer un ratito. Vamos a meditar en la palabra de Dios para reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de cómo estamos caminando en la fe, cómo estamos viviendo esta vida cristiana. Sean bienvenidos y vamos a comenzar, por favor, acompáñenme ahí a su Biblia al libro de Hebreos. Vamos a meditar ahí, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, nuevamente reunirnos en familia, en ese cuerpo que tú diseñaste, Señor, que es tu iglesia, para que habitásemos en ella, Señor, para que aprendiéramos cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, para que a través de este proceso, Señor, pudiéramos limar, Señor, todas aquellas asperezas en el carácter, todas aquellas situaciones, Señor, que en nuestra vida diariamente, Señor, se oponen a tu voluntad, Señor. Aquellas cosas que están arraigadas en nuestra vida, Señor, y que para nosotros es casi imposible, Señor, quitarlas. Pero gracias porque viniste, Señor, a este mundo y a través de lo que hiciste, Señor, por nosotros, nos has abierto, Señor, el entendimiento, el camino, Señor, a esa voluntad tuya, Padre. Por eso te damos gracias en esta hora. Y nos acercamos, Señor, a tu trono de gracia, en plena certidumbre de fe, Señor, sabiendo que tú eres un Dios perdonador, Señor. Hoy, Señor, quiero levantar mi voz pidiendo perdón, Señor, pidiendo perdón por todos nuestros pecados, por todas aquellas cosas, Señor, que hacemos mal, por todas aquellas fallas, Señor, que continuamente y constantemente, Señor, estamos repitiendo, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo, oh Dios. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe, Señor, de tu iglesia. Esa fe preciosa, Señor, que tú mismo, Señor, nos mostraste, Señor, nos enseñaste. Tú eres el autor, Señor. Tú eres el iniciador de nuestra fe, Señor. Por eso hemos creído en ti, Jesús, porque tú eres precioso, Señor, a nuestra vista, a nuestros ojos, a nuestra vida, Señor. Porque has hecho muchas cosas grandiosas en cada uno de nosotros y aún falta, Señor. Pero confiamos en que tú estarás con nosotros llevándonos de la mano, Señor, porque estamos en la vid verdadera, porque estamos tomados de tu mano, porque estamos ahí, Señor, buscándote, Señor. Por eso, Señor, levanto mi voz pidiendo perdón, Señor, por todas nuestras maldades, Señor. No las tengas en cuenta, Señor. Límpialas, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En este contexto de Hebreos, si leemos en el versículo 1 del capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley establecida por Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, esos 10 mandamientos que hemos conocido, esos mandamientos que los judíos también guardaban, 613 leyes que ellos tenían, cumpliendo, aunque se cumpliera esa ley perfectamente, no podía ser perfecto a todas aquellas personas que se acercaban, porque tenían que estar continuamente cada año ofreciendo esos sacrificios. Entonces nosotros vamos a ver primeramente que es una sola ofrenda, es el primer
punto que vamos a tocar. Porque con una sola ofrenda, dice aquí, que Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Dice en el versículo 5 de ese mismo capítulo: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando Cristo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Estos sacrificios de animales que se habían instituido en el pueblo judío, que los sacerdotes continuamente, año tras año, estaban ofreciendo por los pecados, para que la gente que cometía pecado venía a los sacerdotes y eran purificados por medio del sacrificio de ese animal, de ese derramamiento de la sangre. Pues estaba estipulado que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces se estaba ofreciendo ese sistema de sacrificios que no le agradó a Dios, que no le gustó a Dios, y entonces es introducido en el mundo Cristo, aquel verbo que estaba con Dios y que era Dios mismo y que se hizo carne, que se encarnó, tomó un cuerpo. Dice aquí, me preparaste cuerpo, he aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús, en forma de hombre, el Hijo, tomando un cuerpo para venir aquí, para ofrecerse como ese sacrificio que dijo Juan, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ese Cordero que Cristo, o más bien en el Antiguo Testamento, ese Cordero sin mancha que se estaba sacrificando por los pecados, ese Cordero apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era ese Cordero que se estaba ofreciendo. Por eso dice nuestro pasaje, porque con una sola ofrenda, es decir, que a Cristo, su cuerpo de Cristo sin mancha, Él era o fue capaz de pagar un solo sacrificio, una sola ofrenda, y con ese sacrificio bastó. Entra un nuevo pacto, nos abre un camino nuevo, nos abre la oportunidad, no únicamente a judíos, también a gentiles, a griegos, a todas las nacionalidades nos ha abierto la oportunidad de participar de esta fe preciosa. Entonces, nosotros podríamos pensar entonces que ya como Jesús hizo esta obra, ya esta obra nos va a beneficiar a todo el mundo, como muchas personas creen, que el sacrificio de Jesucristo, esa sola ofrenda que se ofreció, va a servir, o más bien va a darle la oportunidad a todo el mundo. Sí se la da, pero no todos la van a aprovechar. Así se llama el título de este sermón: aprovéchalo, aprovéchalo. Aprovecha el sacrificio que Cristo hizo. Esa única ofrenda la tenemos que aprovechar porque la hizo a nuestro favor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que tú y yo, que creemos en Él, no nos perdamos y lleguemos a tener esa vida eterna que nos ha prometido, que hemos visto en la Escritura. Entonces, ese solo sacrificio, esa única ofrenda que Cristo ofreció por los pecados, ¿creemos y confiamos en ella? Esa sería la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos el día de hoy. ¿Estamos confiando? ¿Estamos creyendo
¿Estamos abrazando verdaderamente ese sacrificio? ¿O nada más ya lo aprendimos, ya lo sabemos, ya lo grabamos en nuestra mente, pero no lo hemos dimensionado? No hemos entendido lo que a Cristo le costó, porque Él dio su vida, Jesús dio su vida, se entregó. ¿Cómo cuando lo llevaron, cómo lo flagelaron, cómo lo lastimaron, cómo lo abofetearon? Imagínense esos guardias, esos soldados que lo llevaban, que se iban burlando de él. Cualquiera de nosotros, por menos de eso, creo que nos apartaríamos de la fe, por menos de eso. Porque a veces dentro de las congregaciones, de repente alguien ofende a alguien y eso da para que para que esa persona se aleje y no regrese a esa congregación. Ay, no, es que ya me vieron mal, me dijeron esto, me llamaron la atención y ya se aleja. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia hay contra ese Cristo glorioso que soportó toda esa cruel humillación que Él no merecía además, porque Él era un hombre justo que vivió y guardó la ley a la perfección? Esa ley que tú y yo no podemos guardar. Dice Pablo, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo. Quiero hacer lo bueno, hoy me dispongo a hacer lo bueno, ¿y qué termino haciendo? Lo malo. Termino haciendo lo malo, porque encuentra Pablo que dentro de nosotros mora el pecado. En nuestro corazón, cuando digo corazón me refiero a nuestra mente, me refiero a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Todos ellos están de continuo pensando en el mal. ¿Qué dijo Dios cuando en el principio dice: veo que los hombres, sus pensamientos son de continuo en el mal? Así estamos nosotros. Nuestros pensamientos están de continuo en el mal. Porque vivimos en un mundo donde el pecado nos está siempre asediando, nos está acechando. Satanás está como león rugiente también, buscando a quién devorar, a ver quién está desanimado, quién está cansado, quién se está durmiendo, quién esto, quién lo otro, para llegar y devorarlo. ¿Quién es la presa? ¿Quién es la presa de Satanás el día de hoy? Aquel que está desanimado, aquel que está, ya no me interesan las cosas de Dios, no estás aprovechando esa sola ofrenda, ese solo sacrificio. Entonces, no a todos les va a aprovechar, sino únicamente a aquellos que lo estamos entendiendo y que lo estamos viviendo, que estamos viviendo en Él, en Cristo. Nuestra fe, verdaderamente mostrando nuestra fe día a día, a cada momento, apartándonos de lo malo, alejándonos del mal. Este sacrificio nos hizo, además, dice, perfectos para siempre. Entonces, viene esta pregunta: ¿seremos perfectos nosotros o no seremos o no somos perfectos? Si Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Y aquí dice que con esa sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y mismo Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿A poco no nos deleitamos en la ley de Dios? Cuando leemos y nos gozamos, nos llenamos de gozo y queremos seguir leyendo y seguir aprendiendo, y mientras estamos en contacto con la palabra, todo está bien. Pero una vez que nos alejamos de la palabra, encontramos que el pecado mora en nosotros, ¿no?
y nos lleva en nuestra mente cautivos a querer hacer lo malo. Y eso es con lo que combatimos día a día. Todos los días estamos combatiendo con eso. Al menos yo estoy combatiendo con eso, no sé ustedes. No sé ustedes si ustedes ya alcanzaron. Pero yo todos los días combato. Todos los días tengo una lucha contra las cosas que mi carne, que yo deseo, contra las cosas que Dios anhela. Entonces aquí en esta porción que podemos ver nosotros, cuando Jesucristo hizo ese sacrificio, recuerdan que cuando va a orar al monte Getsemaní, Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? ¿O por qué fue a orar de esa manera Jesús? Porque como hombre, como tú y como yo, Él nos representa como hombre Jesús, ¿no? Su humanidad. La humanidad de Jesús era la misma que nosotros tenemos. Y como hombre tenemos sentimientos, emociones que en ese momento estaban chocando. Él se estaba enfrentando a la tristeza, a la amargura, al desprecio, a la soledad, a muchas cosas que se le estaban ahí cruzando, ¿no? Por eso dijo: Padre, si puedes, que no vaya yo a esa cruz. Pero dijo Jesús: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dice ahí en Hebreos 10, en el versículo 9, Hebreos 10, 9 dice: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A hacer la voluntad del Padre, no a hacer su voluntad. Vino a hacer la voluntad del Padre. Luego en el 10 dice: en esa voluntad, o sea, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos todos santificados. Es decir, en la voluntad de Dios era que Cristo muriera para el perdón de nuestros pecados. Ahorita vamos a ver si somos perfectos o no, más adelantito. Estamos tratando un poquito de abundar para entenderlo, ¿no? Entonces, en esa voluntad nosotros somos santificados. Aquí cabe una pregunta. ¿A Cristo lo mataron? Claro que lo mataron, pero me refiero a que a Cristo lo mataron los hombres o Él mismo se entregó. Por medio de la Escritura nosotros nos damos cuenta que Él mismo se entregó, pero algunas personas piensan que a Cristo lo tomaron y lo atraparon y lo mataron, como si Él no pudiera haberse defendido, ¿no? Como si Él no pudiera llamarle a su Padre y pedirle legiones de ángeles en ese momento. Jesús lo dijo cuando lo aprendieron: ¿qué acaso crees que no puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles para que me defiendan? Puedo hacerlo, tengo el poder, tengo la conexión directa, tengo la comunión con el Padre de poderlo hacer, pero no vine a hacer eso, vine a hacer su voluntad. Aquí lo vemos, ¿no? Dice que Jesucristo, aunque fue hijo, también aprendió la obediencia, porque se sometió a la voluntad del Padre. Este es un ejemplo de cómo Cristo se sometió a la voluntad del Padre, que nosotros tenemos que también tomar. Es un ejemplo que cada uno de nosotros tenemos que someternos a esa voluntad del Padre, para que en esa voluntad nosotros vivamos la perfección. Entonces, si nosotros a través de Cristo pudiéramos pensar que
no somos perfectos, entonces diríamos que el sacrificio y la obra de Cristo no es perfecta. Si nosotros creyéramos que no somos perfectos en Cristo, mas ahora somos perfectos en Él, porque la obra de Cristo es perfecta, hecha una vez y para siempre. Entonces esa obra es perfecta. La obra de Cristo es perfecta, la vida de Cristo es perfecta, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y tú y yo que hemos creído en Cristo, estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De aquí en adelante tenemos que caminar en esa voluntad y vivamos esa perfección. Acompáñame en tu Biblia a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Del 7 al 9 vamos a leer. Porque dice que nos hizo perfectos. Y fíjense lo que dice aquí, está hablando Pablo, Filipenses 3, del 7 al 9, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que lo que él estimaba como bueno para él, pues él era judío, él circuncidado al 8º día, él llevaba una vida, digamos, en el judaísmo que aventajaba, dice, a los de su nación, a muchos de los que estaban ahí contemporáneos de Pablo, él los iba aventajando por mucho. Entonces todas aquellas cosas, dice Pablo, no me sirven. O sea, yo no puedo llegar a la perfección por medio de aquellas cosas en mi propia justicia. Dice Pablo, necesito ser revestido de aquella justicia, de la justicia, de la perfección de Cristo. Yo necesito ser revestido y solamente puedo acercarme o puedo adquirir esa justicia por medio de la fe. No hay otra manera de hacerse partícipe de esa salvación, de esa justicia, de esa perfección. No se puede ser perfecto en esta vida sin Cristo. Sin Cristo vamos a estar siempre a la izquierda, en el mal camino, con malas ideas, malos pensamientos, perseverando en el pecado sin Cristo. Pero ahora con Cristo nosotros podemos acercarnos a Él y ser cubiertos de su perfección, ser llenados de todo lo que Cristo tiene para nosotros, de su amor, de su misericordia, de su benevolencia, de su mansedumbre, de su humildad, que nos hace falta a muchos, de la paciencia que se nos escapa siempre. Entonces, al ser revestidos de la justicia de Cristo, dice Pablo, ahí encuentro la perfección. Dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que dice Pablo, los que somos perfectos en Cristo, ya nosotros somos perfectos, tenemos la mente de Cristo y tenemos que ir entonces dejando aquellas cosas que no nos convienen. Dice Pablo, también enseña Pablo en el libro de Romanos, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven en el Espíritu, estos son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios, son guiados. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos la elección en nuestra mano.
En nuestra vida, en este tiempo, en este momento, delante de cada uno de nosotros se abre una oportunidad maravillosa. ¿La vas a aprovechar o no la vas a aprovechar? Esa es la pregunta del millón. Porque venimos aquí, hablamos con otras personas que somos cristianos, como una etiqueta nos hemos puesto, pero ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo vamos avanzando? Eso es lo que tendríamos, bueno, primeramente cada uno de nosotros reflexiona. Yo lo he estado reflexionando y digo, no, me veo en el espejo y digo, no en el espejo de mi casa, me veo en el espejo de la palabra, a través de la palabra, y me veo y digo, no, José Luis, te falta mucho, porque a veces cuando pienso que avanzo, descuido otra área, me centro en una área de mi vida y descuido otra, y luego me centro en esa otra y descuido otra. Entonces, esta vida se tiene que vivir en un equilibrio, sin dejar aquello, sin dejar aquellas cosas, pero viviendo también estas nuevas cosas. El sacrificio de Cristo ya todo lo hemos oído. Él hizo ese sacrificio por nosotros, porque Cristo ofreció su vida, ¿no? Y podría haberla no ofrecido. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si Cristo hubiese decidido ser desobediente? Porque en Cristo estaba también esa elección. No es que el Padre lo sometió y le robó su voluntad y lo hizo como un robot. Hablando de su naturaleza humana, porque recuerden que en Cristo habitaban las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero como hombre tenía voluntad, así como tú y como yo. Tenía deseos. Porque entonces, ¿qué chiste tendría decir que Cristo se entregó? Pues Él es Dios, Él puede hacer todo, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, no. Jesús era hombre con sentimientos, con emociones, con ganas de declinar. Perdón. Entonces, si Él no hubiese obedecido, ¿dónde estaríamos como nosotros? ¿Dónde estaríamos? Perdidos, ¿no? Dice Pablo en Romanos 8:1, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado. El 8, el 1 y el 2. Vamos a leerlo. Romanos 8. El versículo 1 y 2. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros aquí podemos ver que Cristo a nuestro favor ha hecho una obra grande. Y Él la hizo y la llevó a cabo una sola vez y para siempre. Y por esa obra nos perfeccionó. ¿La vamos a aprovechar? ¿Sí o no? Ahora, les decía hace rato que algunas personas piensan que a Cristo, a Jesús lo mataron, y entonces ahí se terminó todo, ¿no? Como un mártir que muere, ¿no? Y ya, simplemente deja un legado porque lo martirizan y dicen, pobrecito, ahí lo mataron.
a Dios. Gente dice, ahí mataron a Dios. Para empezar, no mataron a Dios, mataron al hombre, a Jesús. A Dios, Dios no lo puede matar. ¿Quién podría matar a Dios? Él es eterno. Él es eterno, habla de que siempre ha existido y siempre existirá. Es el principio y es el fin. El alfa y la omega. Entonces, Dios no es que murió en esa cruz. Jesús fue la ofrenda, Jesucristo. Mas fue llevado, fue resucitado y llevado al Padre, a la diestra del Padre. Ahora se encuentra a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús ahora está con el Padre, con un cuerpo glorificado, con esa misma honra que Él tuvo desde el principio, porque Jesús es desde el principio, con el Padre y con el Espíritu desde el principio. Ellos están ahí intercediendo, Jesús está intercediendo por nosotros, para que nosotros vivamos la vida cristiana, esta vida en obediencia como Él lo hizo, para que en esa voluntad nosotros también alcancemos esa promesa de vida eterna. Pero muchas veces, mucha gente no lo va a alcanzar. Mucha gente no lo va a alcanzar. Pero nosotros tenemos que perseverar. Acompáñame ahí a Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan, capítulo 10, 17 y 18. Por si nosotros creyéramos o pensáramos que a Cristo lo mataron, sí lo mataron, pero fue porque Él mismo se entregó. Dice Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. ¿Por qué lo ama el Padre a Jesús? Porque es obediente. ¿Nosotros somos obedientes a Dios? ¿Sí o no? Si muchas veces no podemos ser obedientes a nuestros padres terrenales. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí tenemos que esforzarnos en la obediencia, porque la obediencia tiene como resultado el amor del Padre. La obediencia tiene como resultado el amor del Padre. ¿Te gustaría ser amado por el Padre? ¿A quién le gustaría que el día que partamos de este mundo, o el día que el Señor venga, nos dijera, que el Padre nos dijera, este es mi Hijo amado, que nos dijera así, Hijo amado, porque nosotros somos hijos adoptivos por medio de Cristo, somos hijos adoptivos de Dios, porque somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos en Cristo, porque Cristo nos dio esa oportunidad, por lo cual no se avergüenza. Dios no se avergüenza de llamarnos hijos a nosotros, ni Jesús se avergüenza de llamarnos hermanos, porque esa fue su obra. Pero si nosotros no obedecemos, ¿nos llamará el Padre hijos amados? ¿Nos llamará Jesús hermanos si perseveramos en el pecado?
¿Verdad que no? ¿Cómo dirá entonces el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso no es algo grato a escuchar. Entonces tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender la obediencia. Y en Jesús, recuerden que en Jesús, vamos, en esa obra es perfecta. Nosotros en Él somos perfectos. Estamos siendo nosotros cada día instruidos en la palabra de Dios para que pongamos por obra lo que nosotros hemos escuchado. Cada palabra que escuchamos y que no ponemos por obra, ¿qué sucede con eso? Caemos en desobediencia. Cada palabra de Dios que escuchamos y no la ponemos por obra, caemos en desobediencia. ¿Eso le agrada a Dios? No, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Seamos como, pues la idea es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Ese es el propósito. Esa es la meta de todo cristiano. Llegar a ser como Jesús. Y ahí en Filipenses que leímos, en Filipenses 3, dice Pablo, en el versículo 11 y 12, dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice, bueno, entonces, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Acá dice Pablo en el 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Sí? ¿Notaron eso? Y en el 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? ¿Estamos a la mitad? No. Dice, aquí está hablando en el 12, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, se está refiriendo a que pues todavía estamos aquí, ¿no? En esta tierra. Si ves el 10, dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, está hablando de la resurrección. Es decir, que todavía no ha muerto y todavía no ha resucitado. Eso es lo que no ha alcanzado. O sea, dice, no que lo haya alcanzado ya, a estar en la eternidad con el Señor. Eso todavía, dice Pablo, eso no lo he alcanzado. O sea, la salvación de mi alma todavía no la he alcanzado. Eso es a lo que está refiriendo. A esa resurrección, a ese cuerpo nuevo, pues Pablo todavía estaba aquí. Nosotros tampoco todavía no lo hemos alcanzado, sino que proseguimos, porque ese cuerpo será perfecto. Ese nuevo cuerpo que el Señor nos dará, a cada uno que perseveremos en la fe, ese cuerpo será perfecto, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice Juan, dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. O sea, será maravilloso aquella cosa cuando nosotros podamos ver cara a cara al Señor y tener un cuerpo glorificado. Ahora no somos perfectos en eso, no lo hemos alcanzado, pero en la obra de Cristo somos perfectos, en el sentido de que esta fe
esta obra de Cristo no tiene falla, no tiene error. El error puede estar en nosotros. El error puede estar en nosotros en no aprovechar esa salvación. Ahí es donde puede estar el error. En que tú o yo un día nos desanimemos y consideremos que es mejor el mundo y nos vayamos otra vez a revolcar en el lodo. Y que nunca nos acontezca, como dice el proverbio, ¿no? La puerca lavada, dice, regresa, vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito. Que no nos acontezcan esas cosas. Por eso tenemos que estar vigilantes. Por eso predicamos la palabra, por eso venimos aquí, aún con lluvia. Estaba lloviendo, ¿no? Aún con lluvia, nosotros venimos aquí, con frío, tenemos frío. Yo sé que tenemos frío, yo también tengo frío. Pero que eso no nos impida venir. Porque estamos hablando de nuestro destino final. Cada uno tenemos la oportunidad de decidir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Quieres estar con Dios? Persevera. No que sea por obras, ¿no? Porque a veces se pudiera entender, es que entonces es por obras la salvación. No, la salvación Dios nos la regala, nos la ofrece gratuitamente a través del sacrificio de Cristo, pero necesitamos tener fe en Jesús. Y esa fe tiene que tener un fruto visible. La fe no nada más es decir, yo soy de fe. La fe tiene que demostrarse con los hechos. Una fe genuina se demuestra con lo que hacemos, no nada más con lo que decimos. Yo soy de fe. No, tu fe tiene que mostrarse por tus hechos, por tus obras, por lo que haces. No quiere decir que por lo que haces te vas a salvar, sino que te vas a salvar por la obra de Cristo, pero tienes que creer en Él, tienes que abrazarte fuertemente, asirte, a ver si logramos asirnos, dice Pablo, por aquello por lo cual fuimos un día alcanzados. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera amó Dios al mundo, ese amor que traspasa nuestra mente y funde a veces nuestro conocimiento. Porque no logramos amar de esa manera nosotros. Sí decimos que amamos a los hermanos, amamos a nuestros hijos, pero no llegamos a amar de esa manera, de tal manera que nos entreguemos. Pablo lo dijo, si yo hablase en lenguas angélicas y tuviera una fe de tal manera que trasladase los montes de aquí para allá, pero no tengo amor, estoy fuera, estoy out. Yo no quiero estar fuera, yo quiero estar dentro. Tengo que seguir los pasos que Dios me ha indicado. Uno de ellos es no dejar de congregarme. Porque si yo dejo de congregarme, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hemos hecho una comida y ponemos ahí en la parrilla, que hacemos el carbón y todo esto, hacemos el carbón, acabamos de hacer la comida y entonces separamos los carbones más grandecitos que todavía se ven buenos, los aparto, los hago para un lado para que ya no se sigan consumiendo. Y entonces se enfría y se apaga. Ese carbón se apaga. Eso es lo que pasa cuando ya no nos congregamos. Cuando ya no estamos en contacto con la palabra, con los hermanos, nos empezamos a apagar. Que no nos acontezca eso, porque somos personas que queremos llegar al Padre, ¿no? Tengamos gratitud. Una de las cosas que tenemos que hacer es tener gratitud. Todos los días de mi vida yo le agradezco a Cristo por haberme rescatado de la manera equivocada de vivir conforme a mi pensamiento, de ser sabio en mi propia opinión, de no ajustarme a la voluntad de Dios, de tener en mi mente como que eso de Dios no me interesa. No, gratitud es una de las cosas que se requiere para estar contento, para estar tranquilo, sabiendo que Cristo hizo todo por mí. Le agradezco, le damos gracias
porque nos salvó. Y entonces tenemos que intentar serle agradable en todo lo que hagamos. Si tenemos gratitud de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, intentemos serle agradable con nuestras vidas, con nuestros miembros. Dijo Pablo, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó por mí. Se entregó por mí, se entregó por ti. ¿Cómo no serle agradable en nuestras obras? ¿Cómo no hacer las cosas que nos pide? Por gratitud, porque no tenemos cómo pagarle. Con temor, viviendo con temor y reverencia en este tiempo malo que nos ha tocado vivir. Estamos rodeados de gente perversa, yo lo sé. Y esa gente nos quiere llevar a la corriente del mundo, nos quiere arrastrar, pero no permitamos que nos arrastren y nos lleven. Porque Jesús con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Él es perfecto, somos perfectos en Él, no nos dejemos arrastrar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempito que nos permitió. Y aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. No dejando de congregarnos, busquemos a Dios, anhelemos todas aquellas cosas, anhelemos estar así como antes nos gustaba estar en los lugares de fiesta, en los lugares de diversión, anhelemos estar también aquí, porque aquí hay fiesta también. Jesucristo está aquí con nosotros, gozándose. Cada vez que venimos aquí, Él se goza también con nosotros. Así como tu corazón se goza, Él también se goza. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú hiciste esa obra por nosotros. Te damos gracias, Padre. Permítenos serte agradables, permítenos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Danos fuerza, Señor. Ayúdanos a estar pegados a ti, Señor, a no separarnos de ti, porque ya hemos entendido que si nos separamos de ti, siempre nos va a ir mal. Separados de ti siempre nos va a ir mal, Señor. Ayúdanos a estar siempre, Señor, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir la fe de una manera correcta, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo aquello que nos estorba, todas aquellas cosas, Señor, que hemos dejado entrar a nuestra vida, Señor, quítalas. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Sana, Señor, nuestras vidas, nuestras relaciones. Seas tú, mi Dios, obrando en nuestras vidas con poder, Señor. Sabemos que tú puedes hacerlo. Confiamos en ti, Señor. Por eso en este día, Señor, venimos, nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo que muchas veces no hemos vivido la fe, Señor, como tú nos la has pedido, Señor. Pero hoy queremos, Señor, hacer tu voluntad. Así como Jesucristo, Señor, vino a hacer tu voluntad, así queremos hoy, Padre nuestro, hacer tu voluntad y vivir, Señor, la vida, Señor, que a ti te agrada. Una vida, Señor, en abundancia, una vida, Señor, llena de bendiciones, una vida, Señor, que no tenga carencia, Señor, de ningún bien, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Señor, tú ya nos las has dado, Padre. Ayúdanos a echar mano de ellas, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en la fe. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, Señor, pero en ti, Señor, somos fuertes. Yo sé, mi Dios, que tú nos guardarás, Señor. Tú nos guardarás porque tienes poder para hacerlo, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, mi Dios, por tu buena voluntad, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos, Señor. Atráenos a ti, Padre, con lazos de amor, con esa misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Recuérdanos, oh Dios, tus mandamientos para que los pongamos por obra, Señor. Sé propicio, Señor, a nosotros, oh Dios, en este día, Señor, te lo pedimos. Estamos necesitados de ti, Padre. Tenemos hambre y sed de justicia, pero muchas veces estamos tan contaminados por el pecado, Señor, que no podemos
hacerlo, Padre. Pero yo sé, mi Dios, y estoy seguro que tú, mi Dios, nos ayudarás, que tú eres poderoso, Señor, para hacer y darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, Señor, y que a veces ni entendemos, Padre. Por eso hoy nos acercamos, Padre, al trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia, Señor. Misericordia es lo que estamos pidiendo, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, porque nos hemos apartado, Señor, de ti, porque hemos hecho lo malo, Señor, ante tus ojos, oh mi Dios. Venimos, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor. Nos acercamos a ti, mi Dios. Perdona a tu iglesia, Señor, por su negligencia, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque hemos vivido, Señor, una vida light, porque no hemos querido, Señor, hacer firme nuestra vocación, nuestra decisión, Señor. Guíanos, Señor, por sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Que nunca se aparte, Señor, de nosotros, Señor, tu misericordia y tu verdad, Señor. Ayúdanos a atarlas en nuestro cuello, Señor, y a escribirlas en las tablas de nuestro corazón, Señor, para que no se borren de ahí, mi Dios. Oh, mi Dios, cuánto necesitamos de ti, Señor. No queremos volver, Señor, a ese lugar. No queremos ser esclavos del pecado ya más, Señor. Queremos deleitarnos en tu justicia, en tu amor, en tu santidad, Señor. Vivir para ti, Señor, pero eso a veces para nosotros es tan complicado y difícil, Señor. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestra voz pidiendo que tú nos fortalezcas en el hombre interior, Señor, para que nos apartemos ya, Señor, de aquellas cosas que no tienen fruto. Porque ¿qué fruto teníamos, Señor, en aquellas cosas? Nada teníamos, Señor, ningún provecho teníamos, Señor. Nada había, Señor, bueno en ello. Pero más en ti, Señor, Señor, todo es bueno, Señor. Y estoy seguro y estoy convencido, Señor, que nadie nos puede separar de ti, Señor, ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni persecución, ni espada, nada, Señor. Pero hay una cosa que encuentro, Señor, complicada y difícil, Señor, que muchas veces somos nosotros los que nos apartamos de ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor, con fuerza, con convicción, con amor, Señor, con pasión por la verdad, Señor, para que vivamos, Señor, pegados a ti, Señor, esa vid verdadera en la cual, Señor, nosotros saldremos triunfantes, Señor, y para que el día de tu venida, Señor, si nos toca a nosotros, Señor, podamos gozarnos y disfrutar, Señor. Por eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. También te pedimos, Señor, por los enfermos, Señor, aquellos hermanos que están pasando por enfermedad, Señor, seas tú con ellos reconfortándolos, Señor, seas tú ayudándoles, Señor, para que su cuerpo, Señor, sus huesos, Señor, sean restablecidos, sean fortalecidos, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están enfermos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el pastor Nicolás, Señor, que ha estado enfermo también, Señor, de su espalda. Te pedimos por él, Señor, que seas tú fortaleciéndolo, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú has dicho que darás nuevas fuerzas al que no tiene, Señor. Que tú, Señor, darás vigor, Señor, a los huesos, Señor. Hazlo por amor de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, nos hemos gozado un rato con la palabra de Dios, con su presencia. Y qué bueno es siempre estar en la casa de Dios. Porque dice el salmista, porque prefiero un día estar en tus atrios, un día que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar aquí, porque aquí es donde el Señor envía bendición. En este lugar envía el Señor bendición, es donde se derrama la bendición. Dice el Salmo 133, ¿no? Cuán hermoso y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde Jehová envía bendición. Es como el buen óleo, ¿no? Que desciende desde la cabeza hasta la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras, porque ahí enviará el Señor bendición. Es como el rocío de Hermón, dice, que desciende hasta Sión. Aquí es donde se encuentra la bendición, hermanos. No allá en las cosas terrenales. Nos vemos, sigamos perseverando en la fe y un abrazo. Los que se conectaron, les mandamos un saludo. Dios les bendiga ahí en su casa y nosotros a seguirnos gozando con la presencia del Señor. Amén.
Amén. Nos vemos. Cuídense mucho. Señor los bendiga.